volver a tenerlos por acá. Me agrada mucho que estemos otra vez reunidos, que podamos compartir este rato de la manera en que lo vamos a compartir, eh, para que podamos seguir caminando y creciendo juntos en estos 8 escalones que nos llevan hacia la felicidad. ¿Quién nos quiere ayudar empezando con esta oración? Yo, hermano José Luis Martín. Ok, Dale, sí, sí. gracias. Oración inicial. Aquí estamos, Padre, reunidos en tu nombre. Queremos escuchar tu palabra, que es Jesús, camino, verdad y vida. Permítenos escuchar la llamada que Él hizo y continúa haciendo. Sígueme. Una palabra inagotable que hemos escuchado tantas veces. Indícanos el modo de ir en pos de Jesús, de imitarle, de acoger sus sentimientos, su estilo de vida. Concédenos el don del Espíritu que permita que la llamada de Jesús resuene en nosotros, para que así comprendamos y vivamos nuestra vocación, ser santos, ser discípulos misioneros de Cristo, unidos a la Virgen María, que conservaba la palabra en su corazón, y con ella a todos los testigos de la fe que con su ejemplo nos han precedido. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Silvia. Un Gracias. repaso muy rápido a nuestro itinerario. Llegamos hoy ya, iniciamos la cuarta parte ya de nuestro itinerario. Hoy tenemos nuestra 10ª sesión. Vamos a hablar de la octava bienaventuranza. Y esta octava bienaventuranza, pues, nos trae como el cierre de esas 8 bienaventuranzas que vimos nosotros, tiene Mateo en su evangelio, y que obviamente tienen particularidades redactadas en la misma forma, redactadas de la misma manera, y que nos cierra el ciclo que venimos haciendo. ¿Cuál es esta octava bienaventuranza? En el Evangelio de Mateo, el versículo 10 del capítulo 5 nos dice: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta se encuentra también similarmente en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, el versículo 22 nos dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Similitudes y diferencias existen, claro, acá vemos en el primero nos dicen perseguidos por causa de la justicia, pero difiere bastante de lo que nosotros vimos en lo que era tener hambre y sed de justicia. Aquí estamos hablando de una justicia humana, aquí estamos hablando de una justicia acomodada a lo que nosotros como hombres consideramos justo. No estamos hablando de la justicia de Dios. Y vamos a desglosar nuestra bienaventuranza, como siempre, en las 3 partes. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Recordemos esta definición que teníamos de bienaventuranzas. Son la proclamación del modo de ser de los hombres evangélicos, discípulos auténticos de Jesús, hombres y mujeres afortunados y felices. Si nosotros miramos esta definición y miramos la gráfica de la izquierda, empezamos a preguntarnos: ese modo de ser de los hombres evangélicos, ¿cuál será? ¿Ser perseguidos? Parecería que sí, porque Jesús así se lo anunció a sus discípulos. Eso nos convierte en discípulos auténticos de Jesús.
¿Y por qué somos afortunados y felices? Porque cuando vivamos esta condición, de nosotros será el reino de los cielos. Esta es una bienaventuranza, dice el Papa Francisco, en donde la promesa, el cumplimiento de la promesa se va a dar en la escatología, es decir, en la salvación o en la vida eterna. Cuando nosotros alcancemos la vida eterna y lleguemos al reino de los cielos, se estará cumpliendo la bienaventuranza. Acordémonos que cuando empezamos esto, cuando hicimos la aproximación a las bienaventuranzas, dijimos, hay dos grupos que se basan en la promesa cumplida. El primer grupo, que son las cuatro primeras bienaventuranzas, arrancaba con la promesa del reino de los cielos. Continuaba con recibirán en herencia la tierra, serán consolados y serán saciados. El segundo grupo, cuando lo miramos también desde promesa cumplida, entonces nos hablaba de alcanzarán misericordia, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios, que era la bienaventuranza que veíamos hace una semana, y termina también, de ellos es el reino de los cielos. Y veíamos que en esta división de dos grupos, lo que nos enmarcaba las 8 bienaventuranzas con base en la promesa cumplida era precisamente el reino de los cielos, que se entregaba o se mostraba como la promesa cumplida en la primera bienaventuranza y en esta octava que estamos viendo hoy. Entonces, todo nuestro ciclo de bienaventuranzas nos lleva desde la promesa del reino de los cielos para los pobres de espíritu hasta la promesa del reino de los cielos para quienes son perseguidos. Vamos a pedirle el favor aquí a alguien que nos ayude a leer precisamente eh, esta cita bíblica, porque esto nos va a ayudar a entender un poco más lo que ha pasado a lo largo de la historia de la salvación, lo que pasó después de la muerte del Señor, de la muerte y resurrección y ascensión, pero nos va a poner un poco en contexto con lo que tiene que ver con la persecución. ¿Quién nos quiere ayudar a leer este Yo, fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles? yo le leo, hermanito. Dale, Mercedes. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Se presentaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, sireneses, alejandrinos y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a discutir con Esteban, pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Vinieron de improviso, lo detuvieron y lo condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: este hombre no para hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazareno, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. Al fijar su mirada en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muy bien, Mercedes, muchas gracias. Y Bueno, aquí vamos a empezar a ver varias cosas que hay súper interesantes en este tema. ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta,
hay muchos elementos similares a lo que le pasó al Señor Jesús y elementos similares a los que le pasó en el tiempo anterior a Jesús a los profetas. Y entonces acá nos damos cuenta, primero, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Esa es una muy buena similitud con Jesús. Jesús, el lleno de gracia, el Dios hecho hombre, realizó grandes prodigios y signos entre el pueblo. Esteban, al haber recibido el Espíritu Santo, al haber sido escogido, y recordemos algo, Esteban no fue escogido como apóstol, Esteban fue escogido como diácono. Los 7 versículos anteriores a este relato nos hablan de la selección de los primeros diáconos de la iglesia. Y dentro de estos 7 diáconos que se escogieron estaba Esteban. ¿Qué pasa luego? Dice, se presentaron algunos de la sinagoga. Y entonces ahí ya nosotros vamos viendo que Jesús también se enfrentaba con los de la sinagoga, con los sacerdotes, con los escribas, con los maestros de la ley. Y se pusieron a discutir con Esteban, discutían con Jesús, pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces, vemos muy claramente la letra mayúscula inicial de espíritu, que nos lleva a saber que el que está hablando, como lo había dicho el Señor Jesús a sus discípulos, cuando ustedes lo retengan, no se preocupen qué van a decir. El que va a hablar por ustedes es el Espíritu. Eso le pasaba a Esteban. Y aquí los sacerdotes, los maestros de la ley, no eran capaces de enfrentarse a esa sabiduría y a ese espíritu con el que él hablaba. Les pasó exactamente igual como les pasaba con Jesús. ¿Qué hicieron entonces? Nos dice acá, sobornaron a unos hombres para que dijeran, este está blasfemando. ¿Pasó algo similar con Jesús? Pasó algo similar con Jesús. Y entonces aquí logran amotinar al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y obviamente se lo llevan preso. Lo detienen y ¿a dónde lo llevaron? Al Sanedrín, muy parecido a lo que le pasó a Jesús. Y allí presentaron testigos falsos. Y acordémonos de este relato, la importancia que tenía y que tiene el templo para el pueblo judío. Este no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley. 2 elementos fundamentales del pueblo judío. El lugar santo, el templo, que es el lugar donde habita Dios. Y la ley, que la trajo Moisés, que la bajó del propio Dios, pero que nos encargamos los hombres de agregarle una que otra cosita. Y entonces acá vuelven a decir lo mismo que dijeron en contra de Jesús, que Jesús dijo que destruiría este lugar. Y acordémonos que cuando Jesús estuvo allí, no hablaba del templo lugar físico, lugar construcción. Él hablaba de su templo, que lo destruiría y lo recuperaría en 3 días. Y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. Pero el cambio que le dio Jesús, él mismo nos lo dijo, fue darle la plenitud a la ley. No quedarnos en que la ley es cumplir estos 10 mandamientos y los 613 o 623, no recuerdo ahorita, mitzvah que tiene el pueblo judío. Jesús nos dijo, la plenitud de la ley se alcanza con el mandamiento del amor. Y ese es un cambio muy importante que tiene en esas costumbres que Moisés le había transmitido al pueblo. El versículo 15, súper importante.
Al fijar su mirada en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y muchas veces nosotros mismos hemos visto el rostro de algunas personas, de algunos eh, quizás desconocidos, que parece que brillaran, que parece que fuesen ángeles. Pero eso, ¿qué es lo que les genera a ellos? Incomodidad. Ellos no logran entender eso. Vamos con el siguiente texto. Es finales del capítulo 7, comienzos del capítulo 8. Y aquí ya nos habla de la lapidación de Esteban y Saulo como perseguidor. ¿Quién nos quiere ayudar a leer, por favor? Yo, hermano, Dale, Zaida, muy bien. pero él lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a su derecha. Dijo, entonces estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre y de pie a la derecha de Dios. Al oírlo, ellos se pusieron y a vociferar, se taparon sus oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo los testigos. Dispusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. 59 miembros lo apedreaban. Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló la rodilla, dijo con voz sonora: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Se durmió. 8. Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispusieron por las regiones de Judea y de Samaria, a excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuera a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Muchas gracias, Zaida. Y entonces saltamos nosotros hasta el final del capítulo 7. Pero ¿por qué estamos saltando hasta allí? Porque volvemos a ver esa reacción que generan los testigos de Dios, los testigos del Señor, en quienes no quieren escucharlos o en quienes quieren hacerles daño. Si miramos nosotros el versículo 57, dice, al oírlo ellos se pusieron a vociferar, se taparon sus oídos
y todos a una se abalanzaron sobre él. Entonces, no quieren escuchar lo que él les dice, no quieren seguir escuchando ese testimonio. Imagínense ese testimonio tan grande que Esteban estaba dando. Veo los cielos abiertos, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Si nosotros escucháramos a alguien decirnos eso, ¿cuál sería nuestra actitud? Diríamos, está loco, ¿qué va a estar diciendo eso? Ya le creí, puede ser una actitud. Otra actitud puede ser, este es un hombre de Dios. Pero ellos se molestaron, se pusieron a pelear, a vociferar, quizás a ofenderlo. Se taparon los oídos porque no querían escuchar eso. Y deciden arrastrarlo fuera de la ciudad y apedrear. Y aquí hay un dato bien importante. Pusieron sus mantos a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que más adelante nos narran los Hechos de los Apóstoles cómo tiene su conversión. Y aquí hacia adelante, Esteban vuelve a tener una actitud muy similar a la de nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Nos acordamos que una de las palabras de Jesús en la cruz fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y adicionalmente la siguiente frase, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces ahí vemos cómo Esteban, durante la fase final de su vida terrena, comienza a asemejarse y a reflejar de una manera muy importante lo que es Cristo. Y empieza a darnos ejemplo y a mostrarnos cómo Él, que aquí vamos a empezar a hablar de un tema que se llama protomártir, o sea, nuestro primer mártir. Se considera el primer mártir de la Iglesia Católica. Este protomártir empieza a dar ese testimonio, tanto en su vida como en su muerte, ese testimonio, se hace testigo de lo que es nuestro Señor Jesús. Y arranca el capítulo 8 diciéndonos, Saulo aprobaba su muerte. Y viene otro tema. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y entonces aquí ya nos pone en sintonía con nuestra bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos. Nos dice aquí qué pasó. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Los apóstoles permanecieron allí en Jerusalén, aunque después salen ellos a cumplir su misión. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Y entre tanto Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de Dios. Entonces aquí empezamos a ver nosotros algo importante que tiene el tema de la persecución y se llama el martirio. Voy a leer un texto que tengo acá en el diccionario, nuevo diccionario de espiritualidad, para tratar de entender un poco cómo en el Nuevo Testamento la palabra mártir pasa de ser testigo a la definición que tiene actualmente como mártir. Y es un punto bien importante, porque dice, los mártires tuvieron una oportunidad privilegiada de atestiguar su fe
en los interrogatorios que ordinariamente precedían a la condena de muerte. Veíamos cómo nos decía aquí nuestro texto que Esteban hablaba con gran propiedad, lleno del Espíritu Santo. Aquí en la primera lectura que hicimos, nos decía, no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces aquí nos está diciendo, tuvieron esa oportunidad privilegiada de atestiguar su fe, de hablar, de decir, de confesar su amor y la relación íntima que lograban tener con Jesús. También nos dice, el mártir es testigo de Cristo no solo con su confesión de fe, sino también con su vida y con su muerte, imitando así la obra y la muerte salvífica del Redentor. Es por tanto un testigo por excelencia. El mártir une su muerte, une su vida, y veíamos la descripción que tiene la muerte de Esteban a través de la lapidación. Y vemos cómo logra identificarse, podemos identificar elementos comunes a la obra salvífica de Jesús. Y eso hace que el mártir se convierta en un testigo por excelencia. Adicionalmente, el testimonio de los mártires no es solo una manifestación humana. Los mártires que hemos conocido en nuestra iglesia, por su condición humana, no habrían podido soportar el martirio. Dice, el testimonio de los mártires no es solo una manifestación humana, sino un testimonio del mismo Espíritu Santo y por tanto sumamente precioso. Es el Espíritu Santo el que concede esa gracia al mártir de soportar el sufrimiento ofrecido por el Señor. Nos dice también, psicológicamente hablando, el testimonio del martirio adquiere una eficacia particular debido a que la profesión oral queda confirmada, sobre todo con la vida y la muerte del mártir. ¿Alguien de los asistentes conoce alguno de estos tres mártires que están aquí a la derecha? Juana de Arco, Maximiliano María Colbe, y el primero no, no es Esteban, no, Sí, señora. ese es Esteban. Esteban, San Maximiliano Colbe y Santa Juana de Arco. Tres mártires de épocas muy diferentes. San Esteban vemos que es un mártir de los años 40, 50 quizás, cuando recién empieza la iglesia después de la muerte de Cristo. Santa Juana de Arco, mártir en el siglo XV. Y San Maximiliano Colbe, mártir en el siglo XX. Y entonces aquí podemos decir nosotros que el martirio no es una característica particular de alguna época. Durante todas las épocas, durante toda la historia, hemos tenido diferentes mártires, diferentes características del martirio de cada uno. Vamos ahora un poco a mirar qué entendemos por persecución. Y entonces aquí quiero escucharlos. ¿Qué será la persecución? Yo entiendo por persecución todo aquello que nos hacen cuando uno manifiesta su fe. O sea, ya que nos señalan como fanáticos o que nos señalan como una expresión que nos dicen mucho aquí en México, cucaracha de templo. Para mí eso es persecución.
Ok. ¿Quién Bueno, más quiere contarnos? creo que también persecución es cuando a uno le impiden expresar su fe de cualquier manera. Por ejemplo, yo pienso que lo que hemos vivido recién con el COVID-19 ha sido una persecución, porque han Ujú. cerrado los templos, han impedido que haya la Eucaristía y todo eso. Ok. Simplemente ahorita tenemos Me parece, persecución. Corte de libertad. Eh, Ser perseguidos por, ¿cómo se llama? Defender algo. ok. Y entonces, Rosa Elena, levantaste la mano y luego Silvia. Bueno, gracias. Sí, simplemente ahorita sí tenemos persecución. Con tanta violencia, pues los templos se han cerrado y los obispos nos Ujú. están haciendo un llamado a la paz. Exactamente. Pero sí, sí, en otros lugares donde hay más violencia, yo como acá parece un lugar como si fuera una isla, pues no se ve tanto, pero lo que es en el macizo continental de México, sí, ahí sí se ve que se cierran los templos, por lo mismo, para la seguridad de las personas. Bueno, Silvia. además de la religión, también hay persecución por cuestiones políticas, sexuales, de salud, de género, de raza. Muy A bien, veces es Silvia. como que las personas se sienten contentas con maltratar a alguien, ¿no? Como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial Ujú. se quería quedar uno con, para mí, echarle la culpa a los judíos y dijeron que ellos habían causado la crisis económica y vino ese horrible holocausto. Y también vemos que ahora están persiguiendo en diferentes países diferentes religiones y en otros países, bueno, aunque Dios no lo aprueba, no tienen por qué matar a los que siendo hombre les gustan los hombres, la mujer, trans, como se llame, ¿no? Hay que respetarlo y rezar por ello para que cumplan la palabra de Dios, no tratarlos mal. Si no, Ujú. así nunca se convierten. Muy Gracias. bien. Lali y luego Miriam y continuamos. Buenas noches. Bueno, ya la hermana Silvia dijo todo, pero hablando de persecución sobre la Iglesia Católica, que en este momento es el tema, por ejemplo, hablemos de países como Nicaragua, en este momento tiene una persecución literal contra la Iglesia Católica. Está oprimiendo todo lo que tenga que hablar con la Ujú. fe católica. Eso es Muy todo. bien, Lali. Muchas gracias. Miriam. Perdón, buenas noches. Para mí, persecución es cuando no hay justificación alguna para ir tras aquella persona. Ahorita, por ejemplo, hay muchos sacerdotes que están predicando doctrina sana, mas sin embargo, los los han forzado a callarse, a estar en silencio. Y pues eso está, a mi ver, injustificado, porque si ellos están haciendo el labor de Dios nuestro Señor, eh, dándole alimento espiritual a sus feligreses, porque todos, aunque estemos en diferentes países, pues nos alimentan, ¿verdad? Ujú. Y, y pues puede ser de religión, puede ser de cultura, puede ser política, sin razón alguna, sin justificación. Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias a todas las que participaron. Y desde un punto de vista, digamos, como de protección internacional, la persecución se define como una violación
grave o sistemática o sostenida de los derechos humanos de una persona, como bien lo decían, por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política. No necesariamente tiene que ser por religión. La persecución son aquellos acosos atroces y sangrientas muertes que ordenaron algunos emperadores romanos contra los cristianos de inicios de la iglesia. Y entonces vamos a mirar una liniecita de tiempo que tenemos acá con respecto al tema de la persecución de la iglesia naciente, de la iglesia que se empieza a formar después de la venida de Cristo. Y entonces nosotros encontramos que uno de los primeros perseguidores de la iglesia fue Pablo, pero antes de su conversión. Entonces estamos hablando de Saulo. Saulo fue uno de los primeros perseguidores y lo leíamos ahorita en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después viene un emperador muy famoso que es el que inicia realmente esas persecuciones fuertes y duras contra los cristianos, contra los católicos, cuando ya se empiezan a diferenciar de los judíos, porque al comienzo todavía se veía como que el cristianismo tendía a ser una secta del judaísmo, pero cuando ya se empieza a diferenciar, viene Nerón en el año 64. Y vamos a mirar cómo desde este año 64 hasta el año 313 se presentaron muchas persecuciones de la iglesia. Digamos que tradicionalmente se habla de unas 10 persecuciones. Realmente son como 4 o 5 periodos principales, pero vamos a ver aquí algunas de las más importantes. Ahora, la persecución no fue constante. También tuvimos épocas como la vida, altas y bajas, épocas de persecución, épocas de paz. Entonces, Nerón arranca, recordemos cuando Nerón incendió Roma y la gente decía, no, es que fue Nerón, él sale y dice, no, 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 fueron los cristianos, ellos fueron los que hicieron esto. Después viene Domiciano, otro de los emperadores. Domiciano entre el año 81 y el año 96 empieza también con esa persecución a los cristianos. Vienen luego unos emperadores que se llaman antoninos y ellos sí declararon, por ahora no hay que ir detrás de los cristianos. Pero después de ellos, hacia el año 90, hacia el año entre el 98 y el 117, el emperador fue Trajano o Trayano, se le conoce también así, y él desata una persecución muy fuerte también, pero luego viene un periodo de calma relativa bajo una dinastía que se llamó la de los Severos. Los Severos, más o menos entre el año 193 y el año 235, tuvieron una época de calma en tema de persecución de los cristianos. Pero después viene Decio, que dice, no, acá vamos a imponer la religión romana. Y tiene una persecución muy intensa. Después de Decio viene un periodo pequeñito de calma, pero luego viene el emperador Valerio que hizo lo mismo. Algunos textos dicen que quizás la persecución que hizo Valerio fue la más severa de todas. Valerio se me fue la palabra, pero se ensañó, es la palabra, se ensañó con los cristianos y por todas partes tenía que buscar la manera de eliminarlos. Él empezó eliminándolos del ejército. Todos los cristianos que estuvieran en el ejército tenían que salir de allí. Los encarceló, los persiguió, los mató. Después vino Diocleciano, que también tuvo una persecución muy dura, y aquí ya es importante recordar que el Imperio Romano se empezó a dividir entre el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente.
Diocleciano trató de integrar nuevamente el imperio y su persecución se divide en los años 303 a 305 en Occidente, que era la parte romana, que no es tan complicado para él imponer la religión romana, pero en Oriente, que es donde tiene mayor influencia y donde mayor crecimiento traía la iglesia, la persecución dura del año 303 al año 312. Después de Diocleciano viene Galerio. Galerio inicia la persecución de forma similar a Diocleciano, pero hacia el final dice, no, ¿sabe qué? Yo creo que deberíamos dejar de perseguirlos, deberíamos dejarlos en paz. Y en el año 310, 311, 312, comienza él a decir, no, dejémonos tranquilos. Pero llega Constantino y en el año 313, con el edicto de Milán, pone fin a la persecución. ¿Por qué? Constantino dijo, hombre, esta religión que tiene tanto crecimiento, más bien puede ser la religión que unifique al imperio. Y dice, esta va a ser la religión oficial del imperio. Y es Constantino quien ya en el siglo IV detiene de buena forma las persecuciones que teníamos sobre... Ay, ay, ay. Me salí. Wow. Sí lo vemos, hermano, y vemos Ay, todo. ¿sí me ven? Sí, y vemos Bueno, todo lo que está mostrando usted. ok, yo soy el que no les veo, no veo mi pantalla, no veo nada acá. Bueno, pero veo que me están viendo. Ah, ya, aquí está apareciendo. Un segundo. Un segundo, un segundo. Ahora sí Ahora sí que, lo quitó de la pantalla, no es. bueno, un Ya, segundito. ya no vemos la imagen. Ya, es que acá moví un cable y se me despapalló todo. Acá. Me avisan, porfa, si ya ven la pantalla. Ya vemos. ¿Sí? Bueno, entonces vemos cómo la persecución se inicia desde aquella época ya y los cristianos empiezan a vivir esas persecuciones y empieza a generarse esa historia del martirio en nuestra iglesia y cómo el martirio ha ido marcando el crecimiento de nuestra iglesia. La semana pasada creo que celebrábamos unos mártires coreanos y leía yo en alguna parte, eh, ese martirio también tiene bastantes frutos. A hoy, en Corea ya hay más de 2 millones de católicos. O sea que el trabajo que hicieron estos mártires no se quedó sin dar fruto. No se quedó, eh, digamos, no fue un trabajo en balde. Por el contrario, es un trabajo que ha permitido que más personas tengan ese encuentro con Jesús. Nosotros venimos viendo que el Papa Francisco en 2020 hizo su catequesis sobre las bienaventuranzas. Y en esta en particular hay varias cosas que me llaman a mí la atención. La primera, dice el Papa Francisco, la pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de santidad, la misericordia, la purificación del corazón y las obras de paz, y acá nos está enunciando las 7 primeras bienaventuranzas, pueden conducir a la persecución. Al final, pero esta persecución al final es causa de alegría y de gran recompensa en el cielo. Les mencionaba yo al comienzo
cómo este cumplimiento, esta recompensa se va a dar en nuestro encuentro con el Señor. También dice él, si el mundo vive en base al dinero, cualquiera que demuestre que la vida se puede realizar en el don y la renuncia, se convierte en una molestia para el sistema de la codicia. Por eso es que existe la persecución también actualmente. Por eso es que nosotros decimos, somos perseguidos. Por eso cuando nosotros demostramos, presentamos que la vida se puede hacer en el don y en la renuncia, nos empiezan a tildar de locos, incluso nos empiezan a tildar de comunistas, porque por algún lado dicen, no, es que la iglesia también es comunista. La doctrina social de la iglesia es comunismo puro, entonces los capitalistas tienden a decir la iglesia es una rama del comunismo. Y el comunismo dice, no, es que la iglesia es el opio del pueblo. Y también nos dice el Papa Francisco, debemos tener cuidado de no leer esta bienaventuranza en clave victimista o autoconmiserativo. Nosotros no tenemos que entrar en el papel de somos perseguidos, sí, nos persiguen todos, las ideologías, los gobiernos, y entonces tengamos autocompasión. No, hay que vivir la bienaventuranza como nos ha dicho la definición que veíamos ahora, que nos hace ser hombres alegres. Nos persiguen, sí, pero ¿por qué nos persiguen? Porque somos testigos de Dios, porque estamos hablando de Él, porque estamos dando a conocer, porque estamos propagando por el mundo lo que Él ha hecho de maravilloso y milagroso en la vida de cada uno. Dice también el Papa, la exclusión y la persecución, si Dios nos concede la gracia, nos asemejan a Cristo crucificado y asociándonos a su pasión, son la manifestación de la vida nueva. Los sufrimientos, las persecuciones son motivos de unión a la pasión de Cristo. Y como tal nosotros deberíamos aceptarlos y ofrecérselos a Él. Y decirle, Señor, que esto que estoy viviendo, que esta persecución a la que estoy siendo sometido, me permita unirme más a ti, me permita de alguna manera remediar alguno de mis pecados, alguno de los pecados de mi familia. Acoger su espíritu puede llevarnos a tener tanto amor en nuestros corazones como para ofrecer nuestras vidas por el mundo sin comprometernos con sus engaños y aceptando su rechazo. Y veíamos cómo estos 8 escalones hacia la felicidad nos van llevando hacia allá, nos preparan para que vivamos esa persecución, pero ofreciendo nuestra vida por este mundo, ofreciendo el rechazo que nos da el mundo, porque no nos dejamos llevar por él. Y termina diciendo, y luego en las persecuciones siempre está la presencia de Jesús que nos acompaña, la presencia de Jesús que nos consuela y la fuerza del Espíritu que nos ayuda a avanzar. Cuando nos dicen, vaya para la secta, usted va a la reunión allá de su secta, usted se va, como nos digan, es el Espíritu el que nos dice, tranquilo, sigamos adelante, porque lo más importante para nosotros es vivir el mandamiento del amor, es ofrecer con amor lo que pasa en nuestra vida. Llegamos, de acuerdo con el libro de Arturo Paoli, que hemos venido utilizando, a la palabra clave de esta bienaventuranza. ¿Quién nos quiere ayudar, por favor, a leer esta palabra clave? Yo, José Yo. Luis. Patricia Ramírez. Dale, Patricia. ¿Sí? Palabra clave, gratitud. En nuestra cultura, Gratuidad.
gratuidad. En nuestra cultura, la gratuidad está confinada en el ámbito de lo espiritual y de lo retórico, y en el lenguaje común. Ha pasado a ser ambigua. De hecho, en las acepciones más comunes, el término gratuidad se usa para indicar un servicio del que se disfruta sin remuneración económica, generalmente de escaso valor y garantía, asistencia gratuita, para indicar un comportamiento inmotivado, injustificado, arbitrario, carente de una razón que lo justifique, crítica gratuita, como una acción desarrollada sin tender a un fin ulterior, actividad gratuita. En este último caso, la acción representa un espacio donde realizarse, encontrarse en la intimidad del recogimiento y en el placer de la satisfacción. En la Biblia, el término gratuito asume un significado completamente nuevo. Lo gratuito es un acontecimiento que rompe el orden de la necesidad. Continúa, por favor. Y la casualidad introduce o deja aparecer un nuevo orden. Lo gratuito en la Biblia es el único milagro que sorprende a la historia y al sorprenderla, la sostiene y la corrige. En particular, atañe siempre al orden interpersonal, en el sentido de que sucede entre dos personas, entre la voluntad buena de una y la voluntad acogedora de la otra. Es gratuita la relación que no se deja motivar por el sí y el por qué. No tiene condición y no tiene motivaciones. El otro es amado en su alteridad, irreductible e inasimilable. La característica más sobrecogedora de la gratuidad bíblica en el hecho de que no tiene retorno, el ir hacia el otro no está motivado por la propia necesidad del otro, que pone en cuestión y relativiza lo propio, elevando al yo de la condición de ser necesitado a la de ser responsable. Carmen Elizante. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Y aquí es bien importante esto, porque acá nos está poniendo en relación nuevamente con los demás, con el otro. Y la gratuidad, que es esa entrega sin tener un porqué, sin tener una retribución. Cuando yo le ayudo a mi hijo, a mi hija, lo hago sin interés. Yo lo hago sin esperar que mi hijo después me pague. No, es que yo sé que cuando mi hijo trabaje y cuando mi hijo tenga, me va a mantener. No, yo no lo hago pensando en eso. Puede que eso se dé, puede que no. Pero cuando nosotros gratuitamente ayudamos a alguien, no estamos esperando nada a cambio. Y es aquí donde realmente nosotros empezamos a descubrir ese pedacito de dar sin esperar nada a cambio. Amar hasta que duela. Amar sin algún interés, sin este por qué. ¿Por qué amo yo a alguien? Lo amo porque me interesa, porque me puede ayudar, o lo amo simplemente porque es lo que el Señor hace que salga de mi corazón. De esta manera, hemos llegado casi al final de nuestra sesión de hoy. Voy a compartirles una canción que me interesa que la escuchemos y al final podemos hablar un poquito de esa canción. Que alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe, un hombre que sea fiel a su causa. La gente ya no quiere ver cristianos de boca cerrada. Es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada. El mundo ha
necesario que surjan antorchas que den nuevo rumbo al hombre y a su ser. Que alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe, un hombre que sea fiel a su causa. La gente ya no quiere ver cristianos de boca cerrada. Es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada. Perder el miedo a luchar y empezar desde cero a vivir. Un mundo de paz construiremos tú y yo si los dos nos ponemos de pie. Que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe, un hombre que sea fiel a su causa. La gente ya no quiere ver cristianos de boca cerrada. Es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada. Temen a nada. Que alguien se ponga de pie. Bueno, ¿cómo les pareció la canción? Muy hermosa. Ojalá no la ¿Sí? pudieras poner en el WhatsApp para compartirla. Bueno, voy a buscar la manera de que la pongamos en el WhatsApp. Yo se las pongo acá en la presentación. Puede ser, se las pongo en, bueno, puede ser en esta diapositiva del Papa Francisco. Aquí al final les pongo el enlace cuando se las envíe. Pero también mando el enlace por el WhatsApp. ¿Quién nos quiere ayudar con la oración final de nuestro encuentro, por favor? Yo la hago, maestra. Hermano, la canción es un llamado a salir a evangelizar y a no quedarnos callados y a gritar el evangelio por todos los rincones, en nuestra casa, en la tienda, en la lavandería, en nuestro No dejarnos restaurante, con nuestra agobiar por misma la familia. persecución. No dejarnos Exact- agobiar por la persecución. Exactamente, muy linda canción. Muchas gracias por compartir. Creo que también es un llamado, ¿no? A todos los cristianos que no debemos ser pesimistas, sino al contrario, optimistas, ¿no? Ayudar al otro a sentirse bien, a pesar de sus problemas, sus dificultades, lo que le esté pasando, hacerlo ver que no hay que agacharse, no hay que sentirse menos, sino que al contrario, si somos cristianos, si tenemos a Cristo en el corazón, pues tenemos que levantar la cabeza hacia el cielo, ¿no? Así Sabiendo es. que Dios nos va a ayudar siempre. Muy bien, ¿Cómo María cambia, Teresa. no? La Muchas cara de gracias. los primeros llena Sí, de claro. tristeza y la cara de los últimos llena de alegría, ¿no? Ujú. Bueno, ¿quién nos iba a ayudar con la oración final? Yo, si gusta. Dale, Rosalén. Señor, tú nos ofreces en las bienaventuranzas el camino de la vida nueva que nos viene con tu reino de justicia, de amor y de paz. Sabemos que nosotros somos pobres,
que nos conformamos con una vida superficial y mediocre, pero tu testimonio despierta en nosotros deseo de seguirte, realizar el milagro de hacernos más semejantes a ti, que no nos cansemos de seguir tus pasos, que descubramos en la felicidad esta unidad de la misericordia, pues el corazón palpitante del Evangelio, porque nos sabemos amados y perdonados. Haz que tengamos un corazón capaz de ver las necesidades de nuestros hermanos y unas manos que acojan y acompañen. Que no habite en nuestros corazones la indiferencia, la búsqueda de nosotros mismos, que sigamos tu lógica de amor. Amén. 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 Bueno, muchas gracias a todos. Llegamos aquí al final. Si hay alguna pregunta, trataremos de responderla.